Imagina mirar al cielo hace más de 66 millones de años y ver una sombra gigantesca que se mueve lentamente entre las nubes. Una sombra tan grande que, por un instante, podrías pensar que un dragón acaba de atravesar el horizonte. Esa sombra era la del Atsegopteryx, uno de los animales voladores más impresionantes y aterradores que jamás existieron en la prehistoria. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este coloso de los cielos, y juntos descubriremos si realmente fue el animal volador más grande de todos los tiempos. Te aviso, lo que vas a escuchar te va a dejar sin aliento, pero antes, recuerda darle like a este video y suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más épicos de la prehistoria, y créeme, no querrás perderte lo que viene. El Atsegopteryx vivió en lo que hoy conocemos como Transilvania, en Rumanía, durante el Cretácico tardío, hace unos 66 millones de años. En ese entonces, Europa no era como la conocemos hoy. Estaba fragmentada en islas, y la región de Ateg, de ahí su nombre, era un ecosistema único, lleno de dinosaurios enanos, depredadores adaptados y criaturas extrañas que parecían salidas de un mundo paralelo. Y allí, en ese ecosistema aparentemente reducido, volaba un verdadero monstruo. Este pterosaurio pertenecía al grupo de los asdárquidos, los últimos y más grandes pterosaurios que dominaron los cielos antes de la extinción masiva que borró a los dinosaurios. Sus alas se extendían hasta casi 12 metros de envergadura, lo que equivale a la longitud de un autobús. Imagina ver algo así planear sobre tu cabeza. Era un espectáculo aterrador, y a la vez, majestuoso, pero el tamaño de sus alas no era lo único impresionante. El Atsegopteryx tenía un cráneo masivo, que podía superar los 3 metros de largo, con una mandíbula poderosa y afilada como una lanza. Este cráneo no solo lo hacía intimidante, sino que lo convertía en un cazador formidable, capaz de atrapar y tragar presas enteras de un solo movimiento. Ahora bien, aquí surge una pregunta fascinante. ¿Qué comía un animal tan gigantesco? Los científicos sugieren que el Atsegopteryx no se conformaba con peces o pequeños reptiles, como otros pterosaurios. Este titán cazaba en tierra firme, descendiendo desde el cielo como un verdugo alado para atrapar dinosaurios pequeños, crías desprotegidas o cualquier animal que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Sí, así como lo escuchas, este gigante volador era probablemente un depredador terrestre de emboscada, algo así como un león con alas. Imagina la escena: un grupo de pequeños dinosaurios herbívoros pastando tranquilamente en la isla de Ateg. De repente, una sombra cubre el suelo. Antes de que puedan reaccionar, el Atsegopteryx desciende con una velocidad brutal, agarra a uno de ellos con su pico inmenso y lo levanta en el aire. El dinosaurio patalea, grita, pero en cuestión de segundos ya está en el estómago del depredador. ¿Escalofriante? Absolutamente. Imposible de ignorar. Mucho más. Dale like si hasta aquí te ha impresionado este monstruo, porque lo que viene es todavía más impactante. Los huesos de este pterosaurio son otro misterio que ha desconcertado a los paleontólogos. A diferencia de otros pterosaurios que tenían huesos extremadamente delgados y frágiles para poder volar, el Atsegopteryx poseía huesos mucho más gruesos y robustos. Esto significa que estaba diseñado para soportar grandes esfuerzos, probablemente relacionados con su estilo de caza terrestre y con su necesidad de levantar presas pesadas. Su esqueleto era una mezcla perfecta entre ligereza y resistencia, una obra maestra de la evolución. Y aquí llega otro detalle clave: el cerebro del Atsegopteryx. Estudios recientes han revelado que los asdárquidos tenían un sistema nervioso avanzado, con una excelente coordinación entre visión y vuelo. Esto le daba una ventaja enorme como cazador, ya que podía localizar presas desde las alturas y descender con una precisión quirúrgica. No era solo fuerza bruta, también era estrategia. Muchos expertos lo comparan con las cigüeñas modernas, pero a una escala monstruosa. Si las cigüeñas actuales cazan peces y anfibios en los humedales, imagina una cigüeña de 200 kilos cazando dinosaurios bebés. Esa es la mejor comparación para entender lo que fue este titán volador. Pero aquí viene la pregunta que probablemente estás esperando:
¿Fue realmente el animal volador más grande de todos los tiempos? La respuesta no es tan simple. El Atzegopteryx comparte el trono con otros gigantes alados, como el Quetzalcoatlus northropi, que también alcanzaba envergaduras similares. Ambos eran auténticos monstruos, los Gets de la prehistoria. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el Atzegopteryx, por la robustez de su cráneo y huesos, pudo haber sido aún más temible que el Quetzalcoatlus, al menos en tierra firme. Y esto nos lleva a una conclusión intrigante: no solo fue uno de los más grandes, sino quizá el más aterrador de todos. Porque mientras otros pterosaurios podían impresionar con su tamaño, el Atzegopteryx combinaba tamaño, fuerza, resistencia y una dieta que lo hacía un auténtico terror de su tiempo. Ahora imagina un mundo donde volaban estas criaturas. No había escapatoria. Si estabas en tierra, podías ser cazado. Si estabas en el agua, también corrías peligro. Y si mirabas al cielo, la sombra del Atzegopteryx podía recordarte que la muerte tenía alas. ¿Te está gustando este viaje por los cielos prehistóricos? Entonces suscríbete, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo este depredador cambió por completo el ecosistema de su isla, qué rivales tenía, y cómo se convirtió en una leyenda de la paleontología. La isla de Ateg, en lo que hoy es Transilvania, era un mundo muy diferente durante el Cretácico tardío. No era un continente enorme lleno de depredadores colosales como el Tiranosaurio Rex. Era un ecosistema insular, más pequeño, más cerrado, pero también lleno de sorpresas. Y en ese escenario, el Atzegopteryx se alzó como el verdadero rey. Para entenderlo, primero debemos imaginar cómo era aquella isla. Ateg no era una tierra gigantesca. Los dinosaurios que la habitaban estaban sujetos a un fenómeno llamado enanismo insular. En ecosistemas pequeños, donde los recursos son limitados, los animales tienden a reducir su tamaño con el paso de las generaciones. Así es como aparecieron dinosaurios herbívoros más pequeños que sus parientes continentales. En lugar de ver enormes titanosaurios de 30 metros, en Ateg tenías titanosaurios de apenas 6 metros, dinosaurios en miniatura, adaptados a un mundo donde la comida no abundaba. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista. El Atzegopteryx no era un dinosaurio pequeño ni limitado, todo lo contrario, era un gigante con alas en un mundo de enanos. Imagina un depredador del tamaño de una avioneta cazando presas del tamaño de una vaca o incluso más pequeñas. Era como poner a un tigre en una granja de cabras. El resultado estaba claro: dominio total. Los paleontólogos creen que el Atzegopteryx ocupaba la cima de la cadena alimenticia en la isla. No tenía depredadores que lo amenazaran. Con su tamaño, su fuerza y su capacidad de vuelo, podía cazar lo que quisiera. Y no solo cazaba, también generaba miedo. La mera sombra de su silueta en el cielo debía ser suficiente para poner en alerta a toda criatura en tierra. Pero, ¿cómo cazaba exactamente? Los científicos creen que no se lanzaba en picado desde grandes alturas como un halcón. No necesitaba hacerlo. El Atzegopteryx probablemente acechaba caminando en tierra firme, utilizando su altura y sus largas patas para moverse como una grulla gigante. Luego, con un movimiento rápido y preciso de su cabeza, atrapaba a sus presas con el pico y las levantaba del suelo. Era un cazador silencioso y devastador. Aquí es donde la cosa se vuelve aún más aterradora. Su cráneo, de más de 3 metros, estaba diseñado para aplastar y engullir presas enteras. Algunos investigadores lo comparan con una guillotina viviente. No necesitaba desgarrar la carne en pedazos pequeños. Si la presa era del tamaño adecuado, la engullía completa. Imagina ver cómo un dinosaurio joven desaparecía en el interior de este depredador alado en cuestión de segundos. Dale like si esa imagen te ha dejado con escalofríos, porque lo cierto es que esto no es ficción, es ciencia. Pero la vida en Ateg no era un paseo para nadie, ni siquiera para el Atzegopteryx. Aunque dominaba la isla, también había competencia y desafíos. Uno de sus rivales más notables fue el Balaur Bondok, un extraño dinosaurio terópodo apodado el Velociraptor de Transilvania. Aunque era mucho más pequeño que un Atzegopteryx, este carnívoro se movía en tierra con gran agilidad y ferocidad,
cazando presas que el pterosaurio también podía querer. ¿Hubo enfrentamientos entre ambos? Posiblemente no directos, pero sí una competencia silenciosa por el alimento. Y no olvidemos a los titanosaurios enanos. Aunque más pequeños que sus parientes gigantes, seguían siendo enormes comparados con muchos otros animales de la isla. Algunos científicos creen que los juveniles de estos titanosaurios fueron las presas favoritas del Atsegopteryx, demasiado grandes para el balaur, pero perfectos para la mandíbula descomunal del pterosaurio. Aquí viene un dato que probablemente no sabías. A pesar de ser un volador, el Atsegopteryx pasaba buena parte de su vida en tierra. Sus huesos reforzados, mucho más resistentes que los de otros pterosaurios, indican que estaba adaptado para caminar largas distancias y soportar cargas pesadas. En otras palabras, no era un pájaro que dependía todo el tiempo del vuelo, era un depredador terrestre disfrazado de criatura alada. Eso lo convierte en un ejemplo único de la evolución. Mientras la mayoría de los animales voladores dependían de presas pequeñas y de un estilo de vida más frágil, el Atsegopteryx rompió las reglas. Se adaptó a un ecosistema limitado y encontró un nicho ecológico perfecto, ser el superdepredador en un mundo de presas más pequeñas y accesibles. Ahora piensa en esto. Si hoy en día nos sorprende ver a un águila cazar un cordero, ¿cómo habríamos reaccionado al ver un pterosaurio del tamaño de un avión cazando dinosaurios? Es un espectáculo que nos cuesta imaginar, pero que alguna vez fue real. Y créeme, si hubieras vivido en esa isla, mirar al cielo no era una experiencia poética, era una sentencia de miedo. Y aquí va un gancho directo para ti. ¿Crees que el Atsegopteryx podría sobrevivir en la Tierra actual, cazando animales modernos? Imagina su sombra sobre elefantes, jirafas o incluso sobre grupos de humanos. Si te impresiona la idea, suscríbete ahora mismo, porque en la siguiente parte vamos a llevar esta comparación aún más lejos y descubrir cómo este titán volador influyó en la ciencia moderna, y por qué sigue siendo considerado uno de los animales más extremos de la prehistoria. Cuando pensamos en animales voladores gigantes, nuestra mente tiende a imaginar criaturas ligeras, delicadas, casi etéreas, pero el Atsegopteryx rompe ese estereotipo por completo. No era un pterosaurio frágil que solo podía planear con el viento, era un verdadero coloso, con un diseño biomecánico impresionante, capaz de dominar los cielos y, al mismo tiempo, sobrevivir en tierra firme. Sus alas eran inmensas, con una envergadura que alcanzaba hasta 12 metros, similar a la longitud de un autobús escolar. Pero aquí está el detalle que pocos notan. Sus huesos, aunque huecos, eran extraordinariamente robustos, más fuertes que los de cualquier otro pterosaurio conocido. Esto le permitía soportar su propio peso, levantar presas grandes y, al mismo tiempo, maniobrar en el aire con precisión quirúrgica. Dale like si ya te sorprende este diseño. Todavía falta lo más increíble. El Atsegopteryx no solo volaba, su estructura ósea y muscular indica que podía descender con gran fuerza, emboscar presas y levantar animales que hoy nos parecerían imposibles de transportar para un ave moderna. Esto lo convertía en una combinación de helicóptero natural y águila gigante, algo que jamás hemos visto en el mundo actual. Para comprenderlo mejor, los científicos comparan su vuelo con el de otros gigantes como el Quetzalcoatlus northropi, considerado durante años el pterosaurio más grande. Aunque el Quetzalcoatlus podía alcanzar envergaduras similares, su cráneo era más ligero y menos robusto, diseñado más para planear largas distancias que para la caza terrestre. En cambio, el Atsegopteryx tenía un cráneo macizo, capaz de soportar impactos, presas pesadas y embestidas, lo que lo convertía en un depredador terrestre alado, único en la historia de la prehistoria. Ahora, imagina la física detrás de este vuelo. Para levantar algo tan pesado, el Atsegopteryx debía batir sus alas con fuerza y usar corrientes de aire ascendentes. Los científicos calculan que sus músculos pectorales eran enormes y extremadamente eficientes. En otras palabras, no volaba simplemente, volaba con poder y estrategia, como un cazador que domina cada movimiento de su presa desde el aire. Y esto nos lleva a un hecho fascinante, su capacidad de maniobra.
A diferencia de otros animales gigantes, que solo podían planear en línea recta, el Atsegopteryx podía girar, descender y atacar con gran precisión. Su visión, adaptada a cazar desde las alturas, le permitía localizar a sus presas desde cientos de metros de distancia. ¿Te imaginas ver algo así en la vida real? Dale like si sí, porque lo que sigue es aún más impactante. El Atsegopteryx también muestra adaptaciones únicas en sus patas y garras. Sus extremidades no eran solo para posarse, eran herramientas de caza, capaces de sostener a la presa mientras la mordía con su pico gigantesco. Esto sugiere que su estilo de caza combinaba vuelo, emboscada y fuerza bruta, un depredador completo, listo para cualquier desafío en su isla. Si comparamos su tamaño y biomecánica con aves modernas, las diferencias son abismales. La albatros real, una de las aves planeadoras más grandes del mundo, alcanza una envergadura de apenas 35 metros y pesa solo unos 12 kilos. El Atsegopteryx era casi 4 veces más grande y podía pesar más de 200 kilos, lo que nos da una idea del increíble esfuerzo físico que debía realizar para mantenerse en vuelo. Ahora bien, aquí viene la pregunta que muchos se hacen: ¿podría el Atsegopteryx haber volado largas distancias, como cruzando continentes? Probablemente no. Su enfoque no era migrar ni recorrer grandes océanos, sino dominar su territorio, la isla de Ateg, y asegurar su posición como superdepredador. Volar largas distancias habría sido innecesario y desgastante, y su evolución lo preparó para cazar eficientemente en un área limitada pero rica en presas. Esto nos lleva a otro dato impresionante: su adaptación al ecosistema insular. Mientras otros gigantes podían ser torpes en espacios pequeños, el Atsegopteryx estaba perfectamente equilibrado. Su combinación de fuerza, vuelo y movilidad terrestre le permitía acceder a lugares que otros depredadores no podían, como bosques densos o acantilados, y capturar presas con facilidad. Ahora, un dato que hará que suscribas al canal sin pensarlo: los fósiles indican que estos pterosaurios podían interactuar con otros depredadores de la isla, como el Balaur Bondok, sin comprometer su dominio. La fuerza combinada con la estrategia de caza les daba una ventaja competitiva increíble. Imagina un cazador que puede atacar desde el aire y, al mismo tiempo, maniobrar en tierra firme, un auténtico depredador multifuncional. Pero el vuelo del Atsegopteryx no solo era impresionante por su fuerza, también tenía un estilo majestuoso y elegante. Planear entre las corrientes de aire, inclinar su cuerpo para girar, usar las alas para frenar y acelerar, todo mientras observaba el suelo y seleccionaba su presa, era un espectáculo que mezclaba gracia y terror. Comparándolo con los animales voladores de hoy, no hay nada igual. Ni el cóndor, ni el águila, ni el albatros pueden acercarse a la combinación de tamaño, potencia y estrategia del Atsegopteryx. Y eso nos hace plantear la pregunta central: ¿realmente fue el animal volador más grande y peligroso de todos los tiempos? Si consideramos su fuerza, tamaño, adaptaciones al ecosistema y capacidad de caza, la respuesta podría ser un rotundo sí. Antes de cerrar esta parte, un detalle fascinante sobre su cerebro y sentidos. Estudios recientes sugieren que los asdárquidos, incluyendo al Atsegopteryx, tenían excelente visión binocular y coordinación mano-ojo, lo que les permitía calcular trayectorias exactas para capturar presas en movimiento. Esto convierte a nuestro gigante en un depredador estratégico y no solo un monstruo por tamaño. Si hasta aquí te ha fascinado este coloso, asegúrate de darle like y activar la campanita, porque en la parte 4 vamos a descubrir su legado, cómo cambió nuestra comprensión de los pterosaurios gigantes, y qué misterios aún rodean a este increíble depredador alado. El Atsegopteryx no solo fue un gigante de su tiempo, también dejó un legado que ha cambiado la manera en que entendemos a los pterosaurios. Durante décadas, los paleontólogos pensaban que los animales voladores gigantes eran frágiles, lentos y dependientes del vuelo. El descubrimiento de Atsegopteryx rompió todos esos paradigmas. Lo primero que nos enseñó es que la evolución puede crear depredadores multifuncionales, adaptados tanto al vuelo como a la caza terrestre. Su combinación de fuerza,
movilidad y estrategia convirtió a este pterosaurio en un superdepredador único, capaz de dominar un ecosistema completo. Si alguna vez te has preguntado cómo sería un depredador perfecto en la prehistoria, el Atsegopteryx probablemente encaje en esa descripción. Dale like si te impresiona la idea de un animal tan completo y aterrador. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? Sus fósiles son fragmentarios, cráneos enormes, huesos de alas y vértebras que nos permiten reconstruir su tamaño y forma, pero aún quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, la coloración de su piel o membranas de alas sigue siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que podría haber tenido colores que ayudaran en la caza, como camuflaje o patrones que intimidasen a las presas. Otros creen que podrían haber tenido colores brillantes para atraer pareja, similar a algunas aves modernas. Otro misterio fascinante es su ciclo de vida y reproducción. Los asdárquidos gigantes probablemente ponían huevos grandes, pero los detalles sobre cómo criaban a sus crías siguen siendo especulativos. Algunos investigadores comparan su comportamiento con el de las aves actuales. Probablemente cuidaban a sus crías, enseñándoles a cazar y volar. Imagina una cría de Atsegopteryx aprendiendo a extender esas enormes alas por primera vez. Sería un espectáculo digno de un documental de la vida salvaje prehistórica. Además, su descubrimiento ha generado debates sobre los límites de la biomecánica animal. ¿Cómo podía un ser tan grande volar sin romper sus huesos o agotarse? Los estudios de ingeniería y aerodinámica han mostrado que la combinación de huesos huecos pero fuertes, músculos potentes y un cuerpo adaptado al peso permitía que estas criaturas fueran eficientes, incluso con tamaños extremos. En otras palabras, la naturaleza superó los límites que alguna vez pensamos imposibles. Y no solo eso, el Atsegopteryx nos ayuda a entender mejor los ecosistemas insulares prehistóricos. Atec no era un continente con competencia constante de gigantescos dinosaurios, sino una isla donde la presión ambiental creó animales únicos. Su existencia demuestra que incluso en territorios limitados, la evolución puede generar depredadores impresionantes y complejos. Aquí viene un gancho que te hará pensar. Algunos científicos sugieren que el Atsegopteryx pudo haber influido en la evolución de otros depredadores de la isla, obligando a dinosaurios más pequeños a adaptarse o cambiar sus hábitos. En cierto modo, este gigante alado era un arquitecto ecológico, modelando todo un ecosistema desde el aire. Si te fascina la idea de un depredador que controla un ecosistema, suscríbete, porque la prehistoria tiene más secretos que estamos por descubrir. Ahora, hablemos de su comparación con otros gigantes. Si ponemos al Atsegopteryx junto a Quetzalcoatlus o Pteranodon, se destacan varias diferencias. No solo era más robusto y preparado para la caza terrestre, sino que su cráneo y pico eran excepcionales, diseñados para capturar presas grandes y manejar una dieta más variada. Esto sugiere que, mientras otros pterosaurios dependían de peces o presas pequeñas, Atsegopteryx podía cazar dinosaurios juveniles, reptiles e incluso animales más pesados. También hay teorías sobre su comportamiento social. Algunos investigadores creen que los Atsegopteryx podrían haber vivido en pequeños grupos familiares o territoriales, defendiendo áreas de caza y estableciendo jerarquías. Aunque voladores gigantes solitarios son más conocidos, la idea de un grupo organizado añade un nuevo nivel de complejidad a este animal. Imagina ver a varios de estos colosos planeando juntos sobre la isla, un espectáculo aterrador y majestuoso al mismo tiempo. Otro punto interesante es su impacto en la ciencia moderna. Gracias a los fósiles de Atsegopteryx, los paleontólogos han revisado teorías sobre el tamaño máximo de los pterosaurios. Antes se creía que los animales voladores gigantes tenían límites estrictos por su peso y biomecánica. Atsegopteryx demostró que la naturaleza puede superar esos límites mediante adaptaciones inteligentes, huesos reforzados, musculatura potente y estrategias de vuelo eficientes. Y aún quedan preguntas abiertas. ¿Podría haber sido el Atsegopteryx solo un ejemplar de un grupo más diverso de gigantes alados? ¿Qué otras especies similares existieron y aún no hemos descubierto?
Cada nuevo fósil en ATEG o en otras partes del mundo podría cambiar nuestra comprensión del reino de los pterosaurios gigantes. Si hasta aquí te ha sorprendido este depredador, imagina lo que será ver reconstrucciones en 3D o documentales modernos, donde podemos apreciar su tamaño, fuerza y elegancia en vuelo. La ciencia está cada vez más cerca de mostrarnos cómo era vivir en un mundo donde estos gigantes dominaban los cielos. Antes de cerrar esta serie, un dato impresionante. Algunos cálculos sugieren que el Atsegopteryx podía cubrir distancias de hasta 100 kilómetros en un solo día de vuelo, usando corrientes de aire y planeando para ahorrar energía. Esto convierte a este pterosaurio en un verdadero titán del cielo, capaz de explorar, cazar y dominar sin descanso. Y aquí va un último gancho para ti. Si alguna vez has soñado con ver criaturas prehistóricas reales, el Atsegopteryx es el ejemplo perfecto de cómo la evolución puede crear seres más poderosos y fascinantes que cualquier monstruo de película. Dale like, comparte este video y suscríbete, porque la prehistoria aún tiene secretos que dejarán tu mente volando.